Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Prácticas Pedagógicas Interculturales en Contextos de Frontera, Desafíos, Resistencias y Aprendizajes, coordinado por el Núcleo de Educación Intercultural, Migraciones y Fronteras, patrocinado por la Universidad de Tarapacá, la Universidad Privada de Tacna y la Unidad de Conexión e Incidencia del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, ESI-COES. Hoy nos acompaña Pamela Figueroa Pizarro, profesora especialista en educación artística, estética y arte contemporáneo y actual directora de la Escuela de Niñas República de Francia, la única escuela pública para niñas en la región de Arica y Parinacota. Con más de una década de experiencia en metodologías innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos y el art thinking, Pamela ha liderado procesos educativos profundamente transformadores centrados en la diversidad, el arte y la voz de las estudiantes. Muy buenas tardes en Arica. En este instante nos estamos conectando con mi colega Isiar Dufré y la profesora Pamela Figueroa para dar inicio a una nueva versión de este podcast sobre educación intercultural en contextos de migraciones y fronteras. Qué gusto estar con ustedes hoy día, profesora Pamela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para partir, quería que nos contara un poquito del contexto donde usted trabaja. ¿Y cómo surge la idea del trabajo que está realizando de diálogos con niñas en la escuela Francia? Ya, pues muchas gracias. Primero, agradecerles la invitación y la consideración con este proyecto, ¿no? Que va más allá de lo que yo pueda también acá lograr contarles en relación a ese proyecto, porque es un proyecto colectivo, es un proyecto que surge de la demanda de las estudiantes, ¿no? Que están involucradas y también de las profesoras que se motivaron a trabajar entonces en este proyecto. El contexto de esta escuela es una escuela de los años 60, su fundación es una escuela que de acuerdo a sus características tiene la singularidad de que es una escuela de niñas y es una escuela que tiene niveles desde transición 1 hasta octavo año, por lo tanto es una escuela de educación básica. Es la única escuela, como digo, de la educación pública de niñas y que viene desde los años 60, específicamente desde el año 61, que es su fundación, trabajando en la formación de las niñas de este territorio, ¿no? De la región de Arica y Parinacota. Por lo tanto, hay ya mujeres que están en algunos cargos públicos, que fueron ex estudiantes de esta escuela, apoderadas que siguen trayendo a sus hijas a la escuela y abuelas que siguen trayendo a sus nietas también a la escuela. La escuela es una escuela chiquita y que también en este transcurso, ¿no? En esta mirada diacrónica de la escuela, desde los años 60 ahora ha cambiado harto, ¿no? Es decir, se ha generado un cambio en la población de la escuela, en las características también de la escuela en términos de cuál ha sido su proyecto educativo, siempre pensando en esta mirada de una escuela exclusiva para niñas, ¿no? Pero que en términos de características de su población ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido ha cambiado junto con lo que ha ido ocurriendo también en el contexto de la región. Un territorio de frontera, donde también obviamente hay características singulares, ¿no? Siempre acá en la región de Arica y Parinacota, y especialmente acá en Arica, se habla acerca de estas fronteras vivas, ¿no? Y abiertas, porque circula mucha población por la frontera propiamente tal, pero también ahora, y que es una característica que también conocen, ¿no es cierto?, en el resto del país y que tiene que ver con esta frontera por pasos no habilitados, ¿no?, de migrantes que han decidido venirse al país. Y en ese contexto esta escuela también ha cambiado, ¿no? Es decir, es una escuela que tiene muchas niñas migrantes. Estamos hablando del 53% más o menos de la población, de la comunidad, que corresponde a niñas migrantes, pero además también tiene la característica de
que dentro de su diversidad también tiene muchas niñas que pertenecen al grupo de estudiantes que requieren de mayores atenciones en términos educativos, así que tenemos también una gran población de niñas con necesidades educativas especiales. Así que es una escuela muy maravillosa en su diversidad y eso también obviamente lo hemos tomado como un plus y además también como una oportunidad, ¿no? Para ir generando precisamente metodologías innovadoras, formas de entender la educación de manera distinta y que ojalá sean parte de lo que es la característica de lo que se espera de la educación del siglo XXI, ¿no? Es decir, desde una mirada también más crítica, participativa, de trabajo colaborativo, tanto con los estudiantes como con las profesoras. Ese es más o menos el contexto de la escuela. Perfecto. Y en ese contexto escolar, la pregunta que tengo es, ¿qué inspiró esta práctica, las prácticas de educación intercultural que ustedes realizaron? Entiendo que hubo un componente importante en los diálogos participativos. ¿Nos puede contar cómo emergen estas prácticas? Bueno, en el establecimiento, una de las características que han generado las profesoras en sus clases es tener un espacio para conversar, ¿no? Y que no necesariamente sea del contenido. El contenido está, hay planificaciones, también obviamente nos adherimos a las propuestas del ministerio, seguimos los planes y programas del ministerio, pero una característica es precisamente esta posibilidad de que se le da a las niñas de que puedan conversar, ¿no? Y que puedan contarnos y puedan decirnos cómo están. Se trabaja mucho lo referido a las habilidades sociales y personales en términos de que puedan ellas tener mucha participación, que ojalá hablen harto, que tengan o la posibilidad de liderar, de interactuar con sus compañeros y con las profesoras. Y en ese ejercicio al hacer también yo el recorrido en las salas, ¿no? Porque obviamente los directores tenemos que ir a acompañar a las profesoras, pero además también ir a conocer cómo se están generando las prácticas, las interacciones. Me quedaba yo ahí detenida, pegada, ¿no? En algunas salas porque la conversación estaba interesante, ¿no? Así que nos empezábamos a juntar, nos sentábamos ahí en rueda o alrededor de una mesa en redonda, ¿no? Precisamente que permitía esta rueda o estos círculos de conversaciones. Y empezamos a escuchar las conversaciones y las historias, ¿no? De especialmente las compañeras migrantes, de cómo había sido ese viaje desde donde venían hasta acá, que a veces habían sido años, ¿no? Es decir, no fue un viaje como uno suele hacer en avión y que llega al otro día a un lugar o el mismo día a un lugar o en unas horas a otro lugar, sino que en algunos casos habían sido de años de viaje. Y por lo tanto, estas historias, mientras ellas las contaban, obviamente las profesoras estábamos muy ahí entusiasmadas escuchando sus historias porque además también ellas eran muy ilustradoras, ¿no? Ilustrativas con su historia. Y por lo tanto, yo al menos no evitaba imaginarme, ¿no? Todo el contexto, lo que iba ocurriendo en el camino y después lo dialogábamos con las profesoras también para ver si a ellas les había ocurrido lo mismo. Y efectivamente había una conexión en términos de todas hacernos parte de ese viaje mientras se generaba el relato, ¿no? Y por lo tanto, entonces empezamos a pensar, y bueno, y la experiencia que yo he tratado de transmitirle también a las profesoras y que de alguna manera se ha contagiado, es el que podamos trabajar proyectos que sean no solamente interdisciplinarios, sino que transdisciplinarios, ¿no? Es decir, que vayan más allá de la disciplina que uno haya estudiado, ¿no? Es decir, yo en el caso mío estudié educación física, después estudié pedagogía en castellano, y después me puse a estudiar todas las áreas de las artes, de la educación artística, ¿no? Así que por lo tanto me fui por ese camino y ese camino me interesó mucho y es el que yo luego continué también. Y por lo tanto a mí me parecía muy interesante el que pudiésemos trabajar de manera, a través de una planificación diversificada, ¿no? Es decir, y además también una planificación integrada. Y por lo tanto, entonces, el entusiasmo iba a que pudiésemos con esto que contaban las niñas, llevarlo más allá. Es decir, ¿qué más podían producto del viaje que habían hecho? Venían sin saber leer, sin saber escribir, y por lo tanto, esta era una posibilidad de que pudiésemos desarrollar con ellas la competencia lingüística.
hablando, primero hablando, y luego el que tuviese las ganas de querer esto escribirlo, ¿no? Es decir, ya escribamos algo de esta historia, a medida que íbamos contando, escribamos algo, las grabamos también. Ahí tuvimos harta ayuda de otras amigas que se asociaron también al proyecto, como Alejandra Salinas, que es diseñadora, y que también nos ayudó luego con el tema de las grabaciones de manera muy artesanal, ¿no? Pero también luego con fotografía, ayudando en el diseño también de cómo podía hacer esta fotografía. Cuando ya pensamos en cómo el relato lo ilustrábamos también con el rostro de la niña, ¿no? Y que también proponerles a ella la idea, porque finalmente estas ideas fueron surgiendo también de ella para ver de qué manera podían ellas fijar el relato en lo oral a través de una grabación, pero también dijeron, bueno, escribámoslo y luego, bueno, saquemos fotos, ¿no? Es decir, de nosotras mismas, porque empezamos a hablar de lo poderosas que eran ellas y sus madres, porque la mayoría de ellas llegaron con sus mamás. Y las madres también, todas mujeres y niñas muy poderosas, es decir, porque algunas de ellas venían con sus hermanitas más chiquititas también en ese camino, en ese viaje. Así que en esa conversación surgió esta idea de que qué más podemos hacer con esto, ¿no? Y ellas iban proponiendo y al mismo tiempo íbamos trabajando igual los contenidos que necesitábamos trabajar de acuerdo a la planificación, de acuerdo al programa de cada nivel. Y íbamos entonces, íbamos allí sorteando todas estas necesidades, pero cumpliendo también con lo pedagógico, con lo curricular, pero además haciendo esta innovación, pensando en una mirada más transdisciplinar. Profesora Pamela, para entenderle bien, la idea de relevar esta historia del viaje, particularmente de las estudiantes migrantes, se articula con un objetivo pedagógico que tiene que ver con todo este desarrollo lingüístico, pero tiene un componente emocional muy importante que tiene que ver con honrar esta vivencia, ¿no? Y también probablemente terapéutico en algunos casos, sanador, de contar esa historia. Em, y después de filmarlo, usted mencionaba que en algunos casos las estudiantes venían con sus mamás, con sus hermanas pequeñas. ¿Qué aprendizaje se lleva usted como directora, como profesora de la Escuela Villa Francia de la ciudad de Arica al relevar esa historia? ¿Qué cree que la comunidad ganó con esta experiencia? Bueno, una de las características que tiene también esta escuela, como decíamos, es el dar espacio para esto, ¿no? Es decir, para poder conversar, para trabajar los elementos emocionales, afectivos. De hecho, en las pruebas estandarizadas, que también siempre estamos muy preocupados en las escuelas, como el CIMSE, los indicadores sociales y personales siempre nos salen bien altos, ¿no? Es decir, al menos en participación ciudadana, en la autoestima también salen altos los números ahí. Y las niñas también valoran mucho estos espacios, es decir, dentro de las preguntas que le hacen también ahí en esta prueba, preguntan si es que siente que la escuela está dando como espacios para esto, y efectivamente hay, digamos, una coherencia con lo que se hace en la escuela, pero además también con esta posibilidad de que podamos escuchar, ¿no? Es decir, em, lo valioso del proyecto es que tuvimos la posibilidad de escuchar otras oralidades y ponerlos también en la postura, ¿no? En los zapatos ahí de las niñas, en su experiencia, trabajar la empatía también entre ellas, ¿no? Pero sobre todo el conmovernos con esto de la necesidad de acoger, ¿no? Es decir, porque la escuela se convierte en un espacio donde las estudiantes se sienten acogidas, se sienten protegidas. Em, Nuestros apoderados, los apoderados que son de esta escuela, son los apoderados que venden productos en las esquinas cuando se detiene el auto, que limpian los parabrisas, y que muchas veces hemos tenido la experiencia que cuando están recién llegando a la ciudad, dejan a las niñas en la puerta de la escuela porque saben que aquí las niñas van a estar protegidas y ya se pasan el dato, ¿no? Entre ellos, respecto de que en esta escuela hay mucha presencia migrante y que acá van a tener su alimentación, la escuela va a estar abierta también para ellas. Hemos extendido también la atención a los programas 4/7. Las niñas pueden estar acá hasta las 7 de la tarde mientras las apoderadas están o estudiando y trabajando, y por lo tanto también las ayudamos desde allí. Para mí esto es una experiencia que me fortalece
un elemento también que me parece que es muy importante y que yo lo he considerado importante también, no solamente en mi vida profesional, sino que también en la personal y que tiene que ver con la consideración de lo diverso que somos, la multiculturalidad de esta región, ¿no? Del territorio, la diversidad de este territorio y la necesidad de hacer un trabajo intercultural y pluricultural con las diversidades que están dentro de las escuelas, ¿no? Y por lo tanto, estos proyectos, más allá de lo pedagógico, más allá, digamos, de lo curricular, del trabajo que lo enfocamos desde allí, ¿no? Desde los contenidos, del conocimiento, claramente va hacia la formación integral de las niñas en este caso, ¿no? Porque le ofrecemos la posibilidad de que puedan ver los contenidos, que puedan conversar entre ellas, que puedan contar sus experiencias, pero al mismo tiempo también dándole la posibilidad de que a lo mejor ellas puedan explorar, ¿no? Cómo quieren expresar esto, cómo quieren decirlo. Y por lo tanto no es una actividad que está planificada por adultas para niñas, ¿no? O por mujeres para niñas, sino que finalmente todas nos encontramos en los relatos. De pronto uno también tiene las ganas de contar algo de lo que a uno le ha ocurrido, ¿no? En este viaje de moverse por el territorio. Quienes no somos ariqueños, pero que llevamos mucho tiempo acá, también tenemos algo que decir, ¿no? Y por lo tanto nos toca personalmente respecto de ubicarnos en un espacio y un territorio que es milenario, ¿no? Es decir, vivimos aquí mismo por más de 7.000 años con nuestros muertos ahí, ancestros, ¿no? Que habitaron este espacio. Ahí en el centro de la ciudad uno excava unos metros y encuentra, ¿no es cierto?, piezas arqueológicas, restos de estos antepasados que habitaron acá, y por lo tanto hay un peso respecto de los elementos identitarios y de las identidades múltiples e históricas y arqueológicas que tiene este territorio. Profesora, y me causa curiosidad, fascinada por lo que me está contando del poder del diálogo, del poder de las historias, ¿no? De reconocer las historias. Y me preguntaba, esta estrategia que involucró, y entiendo tiene un foco principalmente en las niñas migrantes, usted señalaba que alrededor del otro 50% son estudiantes que no son migrantes. Y me preguntaba cómo esta práctica afectó e incorporó a la otra parte del colegio. Ujú. Bueno, hay niñas chilenas también, obviamente, del grupo más chiquito que terminó, digamos, haciendo el proyecto con más recursos y llegar hasta el final con esta idea que al comienzo parecía un poco loquita, ¿no? Pero que finalmente era atractiva en función de que era novedosa y era innovadora. Y donde las compañeras que son niñas chilenas, ¿no? Pero que también vienen de distintos lugares de Chile, además de Arica, también obviamente se sintieron atraídas a contar sus propias historias, ¿no? Pero a lo mejor no su em, historia de migración de un territorio a otro, de una geografía a otra, sino que también del viaje de sí mismas, ¿no? Es decir, de lo que ha pasado con ellas y con sus madres, de la relación que tienen también con sus mamás, de cómo ellas se ubican también dentro de la diversidad, ¿no? Cómo también son capaces de entrar en esta mirada, como decía, pluricultural, de sentir que la otra cultura finalmente también tiene mucha riqueza y que les puede aportar eso también para ampliar una mirada, ¿no? Y para entender la vida de manera distinta también. Los mismos elementos lingüísticos, ¿no? Es decir, el hablar de los modismos que ellas tienen, de pronto también se contagian y empiezan las otras compañeras a hablar también los mismos modismos, ¿no? Es decir, lingüísticamente también hay una interrelación también que se torna valiosa. Por lo tanto, a las niñas chilenas, obviamente el proceso de empatía, el proceso de escuchar, también que les sirva para sus propios procesos de trabajo en comunicación, el trabajo de escritura, el trabajo de contar, el desarrollo personal respecto de la relación con las demás compañeras. También se generó ahí, digamos, un buen resultado en términos del proyecto. Es decir, obviamente, además de la atención a las compañeras migrantes, hay también, como digo, el desarrollo de los otros aspectos que tienen que ver con el análisis crítico, el pensamiento crítico, la ciudadanía y la participación.
todo lo referido a la comunicación y la colaboración, lo referido también a la creatividad y la innovación, que eso en forma transversal a todas las impactó, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí también hubo una, mm, un trabajo que se conectó en términos de resolver problemas, por ejemplo, cómo montamos esta exposición, cómo mostramos las fotos, qué podríamos decir acá. Así que, por lo tanto, también obviamente ahí hubo un trabajo disciplinar y de conocimiento, de enseñanza, de forma de aprendizaje que fue común también y transversal. Y en el colegio, las distintas profesoras, ¿qué experiencia significó? ¿Cómo permeó esta práctica al resto de las asignaturas? Ya, acá hay involucradas varias profesoras de varias asignaturas. Por ejemplo, está la profesora Carolina, que en ese momento era la profesora jefe, que es profesora de castellano y que ahora es una profesora, digamos, tiene especialidad en castellano también ella, en lenguaje, pero es generalista, ¿no es cierto?, en términos, digamos, de que trabaja principalmente en enseñanza básica, ahora está con primero básico, de hecho, ella. Está la profesora Catherine Gajardo, que es profesora de historia, pero además también el proyecto involucró a los otros profesionales, como por ejemplo Karen Valenzuela, que es la encargada de convivencia y por lo tanto también y es psicóloga, así que por lo tanto también ella trabajó desde su área para poder conversar acerca de este proyecto con las demás compañeras, con las demás profesoras. Bueno, también estuvo Alejandra Salinas, como digo, que es diseñadora y que ella ayuda al colegio. Ella no es del colegio, es externa, pero se ha contagiado, digamos, del entusiasmo de las niñas y que les permitió también a ella trabajar algunos proyectos con ella, con otros cursos también. Estaba en ese momento el jefe de unidad técnica, Sergio Enríquez, que también igual él trabajó algunos elementos con las niñas, especialmente en las propuestas que él hacía desde cómo podrían trabajar este proyecto, cómo darle algunos insumos también a ella. Y también trabajaron en el apoyo como más técnico del tema fotografía, además de Alejandra, otras dos fotógrafas que también trabajan con todos los cursos en el establecimiento y que son proyectos que hemos ganado, que son externos y que han trabajado. Y por lo tanto, lo que nos falta hacer es precisamente el que a lo mejor esto lo podamos visibilizar más en términos, porque este es un proyecto, y yo les cuento también en el escrito ahí que fue un proyecto que presentamos a fines del año pasado y por lo tanto este año debiéramos continuar implementándolo ya de manera mucho más visible en algunas galerías que se han ofrecido para poder montar la exposición, em, en poder, bueno, lo que ustedes también están haciendo ahora, digamos, ofreciéndonos este espacio de poder difundir un poco más el proyecto y contagiar un poco más también al resto de la escuela, aunque ya el año pasado lo conocían, pero quedó esta idea de que este año lo mostrábamos más, digamos, masivamente, de manera mucho más abierta a público, porque en esa ocasión lo presentamos principalmente como un avance que lo concluíamos este año, así que esperamos que este año podamos terminarlo como una continuidad del proyecto. Por lo que usted ha relatado, involucró a profesores de distintas asignaturas, la encargada de convivencia, a un diseñador, se monta la exposición y este año el desafío es poder compartirla con otros espectadores, con otras comunidades educativas. Sí. Profesora Pamela, y una pregunta muy quizás del mundo de la educación. ¿Han tenido oportunidad de realizar una evaluación a los resultados de aprendizaje que dejó esta experiencia? Sí, de hecho las niñas han avanzado en el trabajo, por ejemplo, de la escritura y de la interacción lingüística oral. Es decir, son niñas que se están comunicando de manera mucho más fluida, de manera mucho más confiada también. A nosotros nos interesa el que las niñas puedan generar un mayor desarrollo y competencias en estas áreas, porque uno de nuestros sellos es justamente el liderazgo transformador, es decir, que ellas sean capaces a través del ejercicio de su liderazgo de transformarse ellas, pero al mismo tiempo también transformar su entorno. Entonces es muy importante para nosotros que ellas puedan deliberar, que ellas puedan plantear sus opiniones, que ellas puedan hablar, diagnosticar también
digamos, el contexto o las problemáticas que puedan enfrentar para poder resolverlas, ¿no? Y resolverlas de distintas maneras, digamos, puedan tener distintas alternativas de posibles soluciones frente a un problema. Entonces, creo que este proyecto, y lo hemos conversado también con las profesoras que estuvieron involucradas, como el proyecto no lo hemos terminado completamente en términos de, digamos, en esta etapa de mostrarlo ya, digamos, de ver qué pasa con esta propuesta. Sí, en aspectos pedagógicos vemos que hay avances, es decir, niñas que están escribiendo más, niñas que están participando en más concursos, por ejemplo, literarios, niñas que están participando más en concursos de expresiones visuales, de trabajo con fotografía, de trabajo con artes visuales, niñas que están participando también más en danza, ¿no? Es decir, la educación artística a nosotros nos ha ayudado mucho para precisamente desarrollar estas otras habilidades que habitualmente o tradicionalmente se entienden como responsabilidad de ciertas asignaturas no tradicionales. Sin embargo, estos recursos de la educación artística nos han ayudado harto para que estas niñas puedan expresarse de una manera distinta o de maneras diversas, ¿no? Algunas elegirá una mirada más tradicional y otras sí tienen la alternativa de poder trabajar con otras miradas más innovadoras, creativas también, y dar el espacio para que ellas puedan hacerlo. Es muy probable que una parte importante de quienes escuchen este podcast son profesores, futuros profesores interesados en temáticas de interculturalidad. Y en ese contexto me encantaría escuchar de usted respecto a los desafíos que se impusieron durante la implementación de esta actividad, pensando que quizás otros profesores, futuros profesores, quieran desarrollar una iniciativa parecida a estos círculos de conversación que se implementaron en su establecimiento. Sí. Es una actividad, el círculo de conversación o estas tertulias también, como suelen denominarse, ¿no? Que nosotros de manera espontánea o natural surgió ahí a propósito de la historia de las niñas. No es un recurso, es un medio que no requiere tanto gasto, ¿no? Es decir, no requiere gasto, a no ser que uno quiera colocar alguna cosita para comer, qué sé yo, para poder ahí hacer que la conversación también pueda ser un poco más, digamos, sabrosa en términos de que se pueda consumir alguna cosita, ¿no? Pero es un recurso que no tiene, digamos, una exigencia económica tan grande. Y de hecho, la conversación es gratuita, ¿no? Es decir, el darnos el espacio para escucharnos todas. Em, en las escuelas que somos escuelas pobres, ¿no? Obviamente tenemos que recurrir a otras redes. Es decir, tenemos que tener en redes que nos permitan acceder a algunos recursos, ¿no? Es decir, que nos permitan, que nos apoyen. En el caso del proyecto, cuando esto, luego del circo de conversaciones, se convierte en escritura, obviamente las redes nos ayudaron a que las niñas pudieran ser grabadas, es decir, son amigos de la escuela, profesionales jóvenes, ¿no? Que las grabaran, que ellas también se grabaran entre sí, que pudieran compartir, digamos, sus cuentos, ¿no? Sus historias, sus relatos, sus sentires, y luego también cuando ya empieza el tema de la fotografía, para sacar la fotografía en gran formato, obviamente también necesitábamos recursos, porque eso también implica, digamos, el material es caro, al menos en la región, la impresión también es cara. em, y también ahí aparece otro diseñador que nos saca las fotos gratis, ¿no? Es decir, que nos ayuda también con el formato grandote él escucha las historias, ve las fotografías de las niñas y yo creo que también se conmueve frente, digamos, a estos relatos y decide también ayudarle. Por lo tanto, nos saca estas fotos grandotas en este cartón pluma que creo que se llama, ¿no? Imprime la fotografía, las pega y nos entrega después eso como un regalo para el proyecto. Eh, entonces, aquí voy con esto, es decir, que es súper importante que los profesores podamos generar redes en el territorio. Es decir, es muy importante que los profesores podamos tener una vinculación con la comunidad. Es muy importante que los profesores también podamos participar en mesas
de colaborativa, ¿no? De redes de profesores, de redes de profesionales. En el caso nuestro, nosotros participamos en la Mesa de Educación Artística. Participamos en la mesa de la Fundación Altiplano, que es de la Mesa de Educación Artística. Tenemos redes con otras escuelas. Conocemos a los diseñadores, conocemos a otros profesionales de la antropología, de la fotografía, artistas de la región. Y por lo tanto, nos ayudan, nos apoyan. Los talleres que traemos de danza contemporánea también son de profesionales que nos ayudan. Entonces, es muy importante que la escuela esté abierta a la comunidad. Y yo como profesional, ¿no? En mi formación inicial, debo desde allí ya empezar a generar las redes, a buscar el trabajo colaborativo. Sola no voy a poder. Es decir, o me va a costar, ¿no? Me va a costar mucho. Podemos postular a proyectos, ¿no? De hecho, yo lo hago, lo hacemos también con las personas que conocemos y que son nuestras redes y apoyos, ¿no? Hacemos proyectos juntos también, pero eso es importante. Es decir, no pero, sino que es importante el que podamos vincularnos permanentemente en un trabajo colaborativo. Y eso es indispensable en el trabajo en las escuelas. Em, las escuelas que tenemos poca matrícula, tenemos poca subvención, y por lo tanto tenemos que buscar recursos que nos permitan avanzar en estos proyectos. De lo contrario, no podríamos hacerlo si es que nos encerramos en la escuela. Tenemos que salir a la comunidad, tenemos que vincularnos con la comunidad. Totalmente. Una escuela abierta en relación con los actores y con los apoderados, con las juntas de vecinos, con esas organizaciones que están en el territorio. Si tuviese oportunidad de realizar esta iniciativa nuevamente, considerando todo el aprendizaje ya adquirido, ¿qué aspectos cambiaría, profesora Pamela? Em, Yo creo que más que cambiar, yo creo que fortalecer, ¿no? Es decir, el fortalecer la posibilidad de que esto pueda ampliarse a un trabajo que a lo mejor se instale dentro del plan de mejoramiento educativo de una escuela, em, como una necesidad de que los proyectos que sean generados desde los propios estudiantes sea una práctica habitual, ¿no? Es decir, yo creo que a la profesora todavía nos cuesta mucho soltar el poder, ¿no? El querer dirigir y tener el dominio de la actividad que estoy haciendo ahí con mucha seguridad, porque la sensación que a veces generan los proyectos que son generados por los propios estudiantes es como que se pierde el sentido de para dónde vamos, ¿no? Pero de alguna manera también em, la idea, ¿no? Es que todos nos sorprendamos con lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, que de alguna manera el resultado de lo que hacemos genera una sorpresa para todos y que todos vamos aprendiendo al mismo tiempo, es decir, que podamos generar una relación más simétrica. Y me parece que eso debiera fortalecerse, debiera ser una práctica que sea más abundante, que podamos transmitirla a los demás estudiantes, a las demás profesoras, a que salgamos de pronto a lo mejor del sitio de confort, ¿no? De tranquilidad que nos da el tener una planificación, que siempre vamos a estar como pegados a esa planificación y vamos a cumplir a pie de la letra, es decir, la idea es que podamos experimentar. A mí me gusta mucho esta idea del laboratorio. Yo sé que no todo se convierte en laboratorio, digamos, en las prácticas, ¿no? Pero me parece que es una forma de descubrimiento que es distinta y que da muchas posibilidades. Yo creo que eso fortalecería más, es decir, que a lo mejor algunas cosas eh, debieran enfocarse más desde allí, es decir, a tener un poco más de libertad sin miedo respecto del laboratorio, de experimentar, de generar estos espacios de creatividad, de sorpresa, que finalmente son los que generan un aprendizaje de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo he ido experimentando, como digo, ¿no? Con las profesoras, con las estudiantes. em, Generan aprendizaje significativo y creo que responden a lo que siempre hablamos, digamos, desde la mirada muy políticamente correcta de decir que las artes nos ayudan o que son la educación integral
yo estoy convencida de eso, ¿no? Es decir, y por lo tanto me parece de que las artes efectivamente responden a una educación integral y creo que deben estar integradas de manera transversal como recurso en todas las disciplinas, en todas las asignaturas de una escuela especialmente. Usted ya lo menciona, pero se lo quiero preguntar así Ujú. explícitamente. Considerando su experiencia hoy como directora de un establecimiento público, ¿qué sugerencias le haría a los programas de formación docente para abordar las oportunidades, los desafíos, las tensiones que generan em, contextos multiculturales? Bueno, yo creo que la currícula, a mí me han invitado en algunas ocasiones a revisar, digamos, los cambios que se han hecho en las mallas curriculares de las carreras de pedagogía acá en la universidad. Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿dónde están los elementos, por ejemplo, de la educación artística allí como recursos, como posibilidades, ¿no? Entonces, yo insisto en que la educación artística debiera ser un aspecto importante en el trabajo de todas las disciplinas de las pedagogías. Debiera haber un mayor incentivo, ¿no? Y nosotros acá en esta región, y lo hablamos tanto, porque en esta región, ninguna universidad de las que está en esta región tiene carreras artísticas. Por lo tanto, un déficit grande que se nota, ¿no? Acá hubo, la Universidad de Chile, cuando estaba la sede de la Universidad de Chile, acá había una escuela de artes y oficios. Y luego esa carrera desapareció, ¿no? Es decir, y esas facultades de arte desaparecieron y nunca más se recuperaron. Por lo tanto, y eso ha sido, digamos, un discurso permanente acá en la región. Entonces nosotros acá hablamos mucho de la necesidad de que la educación patrimonial, la educación artística, sean recursos que son trabajados en las pocas pedagogías que quedan en la universidad, ¿no? Porque además también la universidad aquí está cerrando las pedagogías. Y sabemos también que a nivel nacional e internacional muy pronto va a haber una gran escasez de profesores. Y además también con la propuesta curricular que se está haciendo ahora de actualización curricular, también aparecen asignaturas artísticas nuevas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a cubrir eso, digamos? Es decir, las pedagogías debieran tener alguna posibilidad de que los estudiantes accedan a los recursos de la educación artística dentro de su malla curricular. ¿Cómo son las metodologías que se trabajan en educación artística? ¿Qué recursos se trabajan desde allí? ¿Cuáles son los métodos, ¿no? Las metodologías, las didácticas que puedan ayudar a que los estudiantes se enfrenten de manera distinta a los contenidos a través, por ejemplo, de recursos y metodologías de la educación artística? Bien. Profesora, y ya para ir finalizando, ¿hay algo que le gustaría compartir, contarnos, que no le hayamos preguntado, que resulte central a nuestro objetivo de contar, socializar prácticas de educación intercultural en contextos de migraciones y fronteras? Bueno, yo creo que como en todo este tipo de proyectos que son proyectos distintos, innovadores, raros, si se quiere, ¿no? Yo creo que tiene que haber harto compromiso institucional. Y creo que ahí el tema va más allá de la voluntad de los directores, ¿no? Es decir, porque muchas veces los artistas también, y bueno, y los mismos profesores y profesores indican de que, claro, si no hay una voluntad de parte del equipo directivo o del director o directora, muchas cosas no se desarrollan, ¿no? No logran avanzar. Entonces, creo que ahí tiene que haber un compromiso institucional que asegure que la dirección y el equipo docente puedan integrarse en este tipo de proyectos. Luego creo que tiene que haber también un ambiente de confianza y empatía, ¿no? Es decir, porque finalmente cuando los profesores proponen, aseguran o presentan, ¿no es cierto?, proyectos que creen que pueden ayudar al logro de aprendizaje, al desarrollo de integral de los estudiantes, de las estudiantes, tiene que haber allí alguna proceso de empatía, ¿no? Que permita que efectivamente los ambientes sean confiables y además también empáticos con las propuestas que hacen los profesores y las profesoras. Y además también creo que debe haber un trabajo de mucha colaboración.
Es decir, la colaboración, el trabajo cooperativo, colaborativo, el trabajo interdisciplinar, la planificación integrada también debiera ser, digamos, un recurso que habitualmente se utilice. Y además también el que la comunidad pueda estar precisamente integrada en esta actividad, como antes mencionábamos, es decir, no solamente la comunidad externa, sino que principalmente los apoderados, las apoderadas, los adultos significativos de estas estudiantes, y especialmente en una escuela de enseñanza básica, que es, digamos, donde comienzan los fundamentos de todo lo que luego el niño o la niña va a poder aportar en su comunidad, ¿no? Bien, muchísimas gracias, profesora Pamela, por este espacio, por esa energía, por liderar un proyecto y dar espacio en su comunidad educativa eh, para innovar y honrar las historias de sus estudiantes y exponerlas y compartirlas con otras comunidades. Ha sido un gusto poder tenerla en este podcast. Les dejamos invitadas para una próxima sesión de nuestro espacio para hablar de prácticas de educación intercultural. Hasta muy pronto.